¿Qué es lo que va a suceder con Bitcoin? A día de hoy podemos ver cómo realmente tenemos dos visiones. ¿Bitcoin nos hará un nuevo ATH o realmente hará una gran corrección? Podemos observar cómo gente que lleva varios siglos está hablando de que Bitcoin puede seguir subiendo, pero sí que es cierto que seamos conscientes de que hay otra gente también que, gracias a las grandes instituciones y las grandes empresas que están entrando dentro de todo lo que son estos mercados financieros, piensan que Bitcoin ya ha tocado su ATH y ahora mismo puede hacer una corrección. Y encima, si le sumamos la gran deuda pública que hay a nivel global y vemos como todos los mercados están sobreextendidos, es normal que mucha gente piense así. Pero seamos conscientes de una cosa: a día de hoy estamos a puertas de un nuevo mercado completamente diferente a lo que eran los anteriores siglos. Podemos observar cómo gracias a las grandes instituciones y grandes empresas, a día de hoy el mercado de las criptomonedas ya no solo lo maneja lo que es el retail o la gente, podríamos decir, a pie. A día de hoy hay mucho más volumen dentro de estos mercados. Y por eso te voy a dar mi punto de vista gracias a lo que es el análisis técnico. O si no me conoces, mi nombre es Jesús Rech, llevo ya 5 años dentro de estos mercados financieros y gracias a las criptomonedas he podido comprender cómo funciona el mundo y a día de hoy mi situación ha cambiado completamente después de hace 5 años. Y quiero que tú también aprendas desde una base, si puede ser desde cero, para que te conviertas a lo mejor o que puedas mejorar dentro de todo lo que son estos mercados financieros y que aparte tú también puedas aprovechar estas grandes oportunidades. Porque no nos olvidemos de una cosa: hay que ser consciente de que sí, Bitcoin está muy bien, Ethereum está muy bien, Solana está muy bien, pero hay que ser realistas. Si tú quieres a lo mejor sacar cierto porcentaje, a lo mejor un poco más grande, tienes que poner el foco en otro sitio. ¿Y realmente cuál es ese otro sitio? Son las altcoins. Porque a día de hoy somos conscientes de que no todo el mundo tiene 100.000 euros para invertir en Bitcoin y poder sacarle a lo mejor 50.000 o 100.000 o incluso un 20, un 30 o un 40%. Seamos realistas en eso. ¿Cuál es la puerta realmente que nos abre las criptomonedas? Es que cualquier persona a pie, incluso metiendo 10 o 20 dólares, puede meterse dentro de estos mercados financieros. Y te voy a explicar todo esto gracias al gráfico y por qué mi visión de que si realmente estamos a puertas de un gran movimiento que nos puede dar el mercado y que si tú a día de hoy te educas, al igual que lo hice yo y lo están haciendo mis alumnos, puedes aprovecharte de todos estos movimientos. Antes de comenzar hablando de si es un buen momento para entrar en Bitcoin, las criptomonedas o en las altcoins o no es buen momento por la gran corrección, vamos a hacer un repaso rápido realmente qué es Bitcoin y cómo funciona. Realmente Bitcoin es un activo financiero, al igual que podríamos compararlo con una acción de una empresa, pero sí que es cierto que al final es un activo financiero electrónico o eléctrico que no está de forma digital y no podemos cogerlo, no podemos tomarlo de forma tangible. Pero sí que es cierto que podríamos hacer la comparación con que Bitcoin y las criptomonedas abren la puerta a diferentes cosas. Al igual que tenemos la bolsa de antaño, a día de hoy podríamos decir que Bitcoin y las criptomonedas pueden ser parecidas. ¿Qué es lo bueno? Que aparte de poder ser como un activo financiero o un modelo de inversión, también puede ser como forma de pago o como reserva de valor. Vamos a hacer una comparativa de cómo ha crecido Bitcoin en comparación con el oro. ¿Por qué se considera que Bitcoin puede ser como el oro digital? Si nos vamos al 18 de abril de 2016, hasta la actualidad podemos ver cómo Bitcoin ha crecido un 23.585,31%. Esto es una locura. Si nos vamos y lo comparamos con el oro, podemos comprobar cómo el oro desde 1997, nos vamos a ir al 25 de agosto o 17 de noviembre de 1997, que estaba a un precio de 310,24 dólares, a día de hoy el oro ha crecido un 1.300% aproximadamente, un 1.323,97%. Aquí podemos ver la gran diferencia entre el crecimiento del oro y el crecimiento de Bitcoin, sabiendo que Bitcoin realmente lleva en circulación desde 2009-2010 y el oro lleva mucho más tiempo. Sabiendo el gran crecimiento que ya tenemos de Bitcoin, vayamos a otra parte muy importante para comprender qué es Bitcoin o cómo funciona el halving. Al final, Bitcoin, seamos conscientes que se creó de una manera en la cual solo se van a crear 21 millones de Bitcoins. Y aquí te lo explico de una forma más o menos bastante sencilla para que cuando se creó Bitcoin se creaban 50 Bitcoins cada 10 minutos, lo que se llama el minado. Luego pasaron a 25 Bitcoins cada 10 minutos, luego 12,5 Bitcoins cada 10 minutos, luego 6.25 y a día de hoy nos vemos en el halving o en el ciclo en el cual se están repartiendo 3.125 Bitcoins cada 10 minutos. Esto significa el halving que cada 4 años aproximadamente, es cada 210.000 bloques, lo que hace es que le cortan las alas a los mineros y entonces se reduce a la mitad esa creación de Bitcoin. Por eso al final es la oferta y la demanda. Cuanta más demanda hay de Bitcoin, pero menos oferta hay, al final el precio sube. Por eso pienso sinceramente que Bitcoin siempre va a seguir subiendo, porque lo podemos comparar con el oro. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia
que podemos observar ahora a comparación con antaño. Y es lo que he dicho al principio, las grandes instituciones que hay detrás. A día de hoy es un mercado el cual tiene muchísima más liquidez y no se va a comportar con tantas subidas o una gran corrección como pasaba antes. A día de hoy va a ser completamente diferente. Y el que se va a poder aprovechar de todo esto es el que tenga cierta información. Como bien sabemos, realmente Bitcoin está en máximos y vamos a ir a una cosa que para mí es el fundamental como inversor, que es el análisis técnico. ¿A qué me refiero con esto? Mucha gente está hablando de a qué precio puede llegar Bitcoin, pero realmente ahora mismo podemos observar cómo Bitcoin está en descubrimientos de precios. Nadie puede saber a dónde puede llegar Bitcoin a día de hoy. Porque antes, cuando Bitcoin estaba en esta zona de aquí, sí que es cierto que nosotros podíamos compararlo un poco con el anterior ciclo y en base a análisis técnico podíamos ver dónde podía venir a testear en base a ciertos puntos. Pero a día de hoy podemos comprobar cómo Bitcoin está en descubrimiento de precio. Gracias a análisis técnico podemos ya no predecir, porque al final todo esto tenemos que ser conscientes de que nos basamos en probabilidades, ya sea al alza o a la baja, pero sí que es cierto que hay diferentes gráficos que nos marcan los cuales ya aparte de Bitcoin estamos a las puertas de lo que es la alt season. ¿Qué es la alt season? Si nosotros nos vamos a otras criptomonedas, al final son altcoins que fueron creadas después de lo que es Bitcoin, y si comprendemos un poco lo que es un ciclo de mercado, podemos ver como por ejemplo esta criptomoneda que es de inteligencia artificial está prácticamente en el suelo. ¿A qué me refiero con esto y a qué me refiero con lo que dije al principio del vídeo? Que lógicamente, si tú ahora por ejemplo inviertes en Bitcoin, mirando a largo plazo como reserva de valor puede estar muy bien porque se habla de que puede llegar a 500.000 o 1.000.000, nadie lo sabe realmente, solo nos basamos en análisis técnico y luego al final el análisis fundamental macroeconómico puede acelerar esos precios. Pero seamos conscientes de que tú ahora mismo para sacar un porcentaje de un 100% o de un 50%, Bitcoin tendría que ir, si detrás ahora tendría que ir a 150.000 o 200.000 dólares. Pero si tú pones el foco en lo que son las altcoins, y sí que es cierto que ahora te diré diferentes riesgos que tienen, podemos observar cómo esto es un ciclo de mercado prácticamente perfecto, donde hizo una acumulación, hizo una gran subida, distribución, hizo una bajada y ahora mismo estamos acumulando. ¿Cuál es la diferencia? Si tú, por ejemplo, esto no es ningún consejo de inversión, pero te quiero hacer la diferencia. Para tú poder sacarle un 50 o un 100%, solo necesitas que te haga este pequeño movimiento. A comparación con Bitcoin, que te tendría que hacer, pues está ahora mismo en 105.000, tendría que ir a 210.000 para que te hiciera un 100%. Básicamente. Al final tenemos que tener claras dos cosas. La primera es que nosotros como inversores o traders solo tenemos manejo de una cosa que es nuestro análisis técnico y la segunda que es nuestra gestión de riesgo, en base a lo que nosotros vamos a meter dentro del mercado. También tenemos que ser conscientes de que la mayoría de las personas entra dentro de estos mercados sin tener ni idea ni información. Y al final yo es lo que les ayudo a mis estudiantes a que comprendan el fundamental que hay detrás de cada proyecto. Y diferentes razones. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a lo que es CoinMarketCap, que es prácticamente es un portal en el cual puedes utilizar CoinMarketCap o CoinGecko, en el cual están listadas prácticamente todas las criptomonedas. Tú puedes venir aquí a Ranking y tú puedes ver todas las criptomonedas que hay a día de hoy. Y lo bueno, que cuando tú comprendes lo que es el análisis fundamental, porque las criptomonedas, no todas, pero sí que es cierto que muchas de ellas tienen cierta utilidad en el mundo real y en el mundo virtual. Entonces hay que ser consciente que si tú escoges un buen proyecto con un buen fundamental, para mí tiene sentido que ese proyecto crezca y tú puedes aprovecharte, gracias a tu análisis técnico, de esa subida. También hay que ser consciente de que en las inversiones lo que tenemos que tener claro 100%, es igual que en el trading, es que como nosotros nos basamos en análisis técnico y en probabilidades, aquí no vas a poder meter el dinero que necesites para mañana comer. Y es uno de los riesgos al ser consciente de todo esto, de que ese dinero también puede desaparecer. Seamos realistas, porque esto muy poca gente habla. Pero yo quería decir esta diferencia porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, a este gráfico que es la dominancia de Bitcoin, este gráfico lo que nos marca es que podemos observar como en el gráfico del total ahora mismo hay 351 trillones de dólares dentro de todo lo que es la capitalización global de las criptomonedas. Pero el gráfico de la dominancia de Bitcoin lo que nos marca
es el porcentaje. Como podemos ver aquí a mano derecha, ahora mismo hay 59,96% de todo ese 3,51 trillones dentro del mundo del cripto que está dentro de Bitcoin. Lo que nos marcará un all season es cuando este gráfico baje. ¿Por qué? Porque nos estará diciendo que el capital está rotando de Bitcoin a lo que son las altcoins o las stablecoins. Pero también es cierto que es lo que hablamos antes. Para que alguien ahora mismo entre en Bitcoin, y si tú lo ves como reserva de valor a 15, 20 años, lo veo muy bien, porque para mí es un buen precio. Pero sí que es cierto que si tú entras aquí para poder capitalizarte, la clave sería que pusieras el foco dentro de lo que son las altcoins. Ahora, aquí hay que diferenciar tres cosas. Para mí hay tres tipos de inversores. Hay inversor moderado, el medio y el más agresivo. El moderado conservador se va a centrar en lo que es Bitcoin, Solana, Ripple, lo que son las top 10 dentro de lo que es el mundo de las criptomonedas. Ya puede ser Dogecoin no, pero ya puede ser Cardano, Solana, BNB, Ripple, Ethereum o Bitcoin. Ahora, si tú por ejemplo eres un inversor medio, vas a elegir entre ciertos proyectos, ya sean del top 10, del top 20 o incluso del top 5. Si eres a lo mejor un inversor un poco más agresivo, lógicamente sabiendo las consecuencias que puede tener, vas a lo mejor destinar parte de lo que es tu liquidez en proyectos que sean más low cap. ¿Qué significa más low cap? Significa que tiene una capitalización más baja. Pero sí que es cierto que la contrapartida de todo esto es que pueden tener un crecimiento mayor. ¿Por qué? Porque no necesita tanta liquidez que entren dentro de esos proyectos. Entonces tú, sabiendo que tenemos esta gran puerta, desde mi punto de vista, que no es el correcto, sino es en base a lo que yo llevo estudiando, y es el segundo ciclo que vivo y es lo que yo le ayudo a mis estudiantes a comprender, es que realmente no es mejor un inversor u otro. Realmente es que cuando tú sabes qué identidad tienes como inversor es cuando tú entonces puedes empezar a hacer un buen análisis fundamental de cada proyecto y a posteriori venirte aquí y hacer un buen análisis técnico. Si nosotros comprendemos este gráfico de aquí, que es el ciclo de la psicología de un ciclo emocional dentro de lo que son los mercados financieros, creo que se ve bien, podemos comprobar cómo es prácticamente idéntico a lo que podríamos ir a este gráfico de aquí, como puede ser FED. ¿A qué me refiero con esto? Estamos, para mí, a puertas de lo que puede ser uno de los mayores grandes movimientos dentro del mundo cripto, pero por diferentes razones que ahora te explicaré, pero seamos conscientes de lo que he dicho antes. Sí, Bitcoin está muy bien, pero para que tú a lo mejor puedas sacar cierto porcentaje, a lo mejor tendrías que tener un poco más el foco en las altcoins. FED es una altcoin de inteligencia artificial. A día de hoy considero que es la primera dentro de la inteligencia artificial, pero lógicamente tendrías que hacer un análisis fundamental de qué tipo de inversores tiene, qué es lo que hace el proyecto, qué visión tiene, leer su white paper, etc. Pero si nosotros vemos este gráfico de aquí, podemos comprobar cómo el ciclo emocional es lo mismo. ¿Qué es lo que suele pasar? Cuando el mercado baja, la mayoría de las personas, como no tienen educación ni conocimientos, tienen miedo y por eso no compran. Pero seamos realistas de la contrapartida. La gente que nos educamos, la gente que llevamos tiempo en estos mercados y que comprendemos también la psicología humana, porque va mucho de psicología. Cuando la gente tiene miedo y no compra, realmente se esconden las grandes oportunidades. Es lo bueno que te abren las altcoins, que, como bien he dicho antes, a cualquier persona de a pie puede entrar, ya sea desde 10, 20, 30, 50 o 100 euros. No necesitas 100.000 euros para entrar dentro del mundo cripto. Y la clave es que cuando tú eliges qué tipo de inversor eres y te marcas un objetivo a yo quiero conseguir esta cierta cantidad o este porcentaje, tú puedes saber qué tipo de criptomonedas o qué tipo de altcoins puedes meter dentro de tu portafolio. Comprendiendo este ciclo emocional y comprendiendo este gráfico podemos ver cómo realmente tenemos grandes oportunidades. Lógicamente nosotros no tenemos una bola del mundo, una bola mágica para saber hasta dónde puede llegar el precio a ciencia exacta o cuál es el mejor precio punto de compra. Pero sí que gracias a análisis técnico podemos más o menos predecir en 2 o 3 puntos de compra, que sería lo que es el DCA, y 2 o 3 puntos de venta, que es lo que nosotros estudiamos en Back to Basics de criptomonedas. Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo, que es Hedera. Estos son 2 puntos de entrada, los cuales, gracias a análisis técnico, tenemos dentro de lo que es la comunidad. Y en punto de entrada están 0,0941. A día de hoy, ahora mismo lleva un recorrido de un 100%, pero ha llegado a hacerme un 133% aproximado. Como esta herramienta, y lo ponemos más exacto, yo tengo un 0,040. Ahora mismo yo llevo de beneficio un 130%, me llego a hacer y ahora mismo llevo un 103%.
Esta es la gran diferencia de lo que es Bitcoin, Ethereum o Solana. Pero lógicamente, previamente tienes que haber hecho el análisis de qué identidad de inversor eres. Porque aquí la clave de todo esto no es que puedas sacar mayor porcentaje. Lógicamente, todos nos encantaría sacar porcentajes ilimitados. Pero aquí la clave de todo esto es lo que yo les comparto a mis estudiantes. Y es que podamos dormir en paz. Que tú sepas que el dinero que vas a meter dentro de aquí, seas consciente de que lo puedes desaparecer, lo puedes perder, de que no lo olvides para mañana pagar facturas, un alquiler o comprar comida, pero también que seas consciente que si tú coges buenos proyectos donde hay grandes instituciones detrás o tienen cierta utilidad dentro de este mundo, pueden darte ciertos porcentajes. Esto puede parecerte descabellado, pero en su día cuando nació Netflix, nadie confiaba en Netflix, o cuando nació Apple o cuando nació Amazon. Entonces aquí dentro de las inversiones, lógicamente tienes que ser un poco visionario, pero eso te va a ayudar, como bien he dicho antes, el análisis fundamental de cada proyecto, y hay diferentes páginas las cuales te pueden ayudar. Si te está gustando este contenido, te recomiendo que te suscribas porque voy a estar aquí cada semana compartiéndote mi visión dentro del mercado y todos mis conocimientos y también como yo ayudo a mis estudiantes a que ellos también puedan recorrer este camino y que no lo hagas solo. Porque todos pecamos la primera vez y es que escuchamos Bitcoin, las criptomonedas, nos metemos a cierto precio, pero realmente no tenemos ni idea y por eso tenemos muchos errores. ¿Qué es lo que también podemos ver y que nos puede ayudar? Podemos ver cómo la Gran Reserva Federal ha inyectado, esta noticia desde hace 6 días, ha inyectado 125.000 millones de dólares. Podemos observar también cómo la Fed bajó 0.25 los tasas de interés y está abierta la puerta en diciembre. Para mí, ¿qué quiere decir todo esto? A mayor inyección de liquidez, lógicamente va a haber mayor dinero dentro de los mercados financieros. Ya no solo las criptomonedas, sino también el tema del S&P 500, acciones, etc. Lógicamente, luego podemos esperar una gran corrección. Ya veremos si será igual que en los anteriores ciclos de un 80%, un 90%. Hoy no he dicho antes, a día de hoy estamos en un mercado completamente diferente. Pero sí que es cierto que para mí, base al análisis sistémico, me da a predecir de que estamos a puertas de un gran movimiento, sobre todo, ya no de lo que es Bitcoin, sino de las altcoins. Y que si tú a día de hoy te educas y te adelantas a todo eso, te puede ayudar igual que me ayuda a mí, igual que está ayudando a muchas personas. Vuelvo a repetir, esto no es un consejo de inversión, pero a mí es lo que hace 5 años me cambió la vida. Y comprender todo esto me hace la vida más fácil. Seamos sinceros. Con este vídeo lo que quiero que comprendas es que realmente lo que te va a ayudar a aprovechar todos estos movimientos ya no es lo que se diga ahí fuera, sino realmente es la calidad del conocimiento, la calidad de información que tú tengas. Lógicamente todos los mercados tienen subidas y bajadas y todos los mercados son cíclicos, pero cuando tú comprendes la base del análisis técnico y la base del análisis fundamental puedes aprovecharte de todo esto. Y sobre todo, para mí una de las cosas más importantes es que sí, Bitcoin es muy importante, pero si tú quieres a día de hoy capitalizarte tienes otras opciones como pueden ser las altcoins. Si te ha gustado este contenido, te agradecería un like, que te suscribieras porque voy a estar aquí todas las semanas compartiéndote todos mis conocimientos y cómo tú también puedes aprovecharte de todo esto y conocer estos mercados. Y también por llegar hasta aquí al final te voy a regalar este jueves 14 de noviembre de 2025. Voy a dar una masterclass totalmente gratuita para mi comunidad y la comunidad de Ballroom, para la cual también colaboro, de la cual cómo crear un portafolio desde cero, identificar qué tipo de inversor eres y donde voy a estar durante 1 hora y media compartiendo todos mis conocimientos para que tú también puedas aprovechar de todo esto. Si quieres acceder a esa masterclass, comenta aquí abajo en los comentarios masterclass y te mandaré el enlace. Nos vemos en el siguiente vídeo.